A veces los mortales pueden ser más horribles que los monstruos. Hola, yo soy Granger y pues estamos muy felices de empezar este nuevo proyecto que va a ser toda una aventura, se los prometo, para nosotros y para los que lo escuchen. Así que, bueno, le quiero dar la bienvenida ahora a la otra chica que va a estar con nosotros en el podcast. Y bueno, dejo que ella se presente. Hola, mi nombre es Polar. Y bueno, como les decía, nos costó la vida entera empezar esto porque es un proyecto que llevamos mucho tiempo pensando en hacer, pensando en iniciar, pero cuando dijimos empecémoslo, démosle, empecemos ya con todo este 2021 es nuestro año, vamos a empezar y vamos a por fin hacerlo, nos encontramos con Sí, un bloqueo súper intenso de ¿y de qué hablamos? ¿Y qué sí, vamos a fue. decir en el podcast? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el primer tema? Y si no les gusta, y si les gusta, y ya no podemos hacer lo mismo. Bueno, ya saben, todas las movidas mentales que se nos pueden ocurrir mientras estamos haciendo algo así. Pero al fin estamos aquí, al fin estamos empezándolo, iniciando con este nuevo año, con un nuevo proyecto y con muchas lecturas que se vienen por delante. Sí, yo no prometo lo de las lecturas porque últimamente no leo mucho, así que, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. El primer tema será de la mitología griega en la literatura juvenil. Nosotras elegimos este tema pues porque siempre nos ha llamado mucho la atención, por supuesto, la mitología griega o las mitologías en general. Y bueno, yo creo que contigo también pasó lo mismo que conmigo, que comenzó con los libros de Percy Jackson. Porque de verdad que eso fue, bueno, para mí fue el comienzo de todo lo que era mitología y todo eso, porque nunca le había prestado atención, como que mucha atención a lo que era la mitología. Sí había visto, aunque comenzó con las películas como tal, porque yo primero vi las películas y después leí los libros y no soy de las personas que critican las películas porque a mí me gustaron muchísimo y si no hubiese sido por las películas, no leo eso, de verdad. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Yo empecé con con la mitología y, bueno, no solo griega, sino que del mundo, con las historias Ujú. del tío Rick, pero yo no había visto las películas. Yo no sabía ni que existían las películas cuando empecé a leer los libros, porque creo que empecé a leer los Juegos del Hambre y después empecé a leer otras sagas iguales y una cosa lleva a la otra y Ah, terminé leyendo Percy Jackson. Y fíjate. terminé leyéndome Percy Jackson y las Crónicas de Kane y Magnus Chase y todas las 80.000 libros de Rick Riordan. Pero sí, empecé con la mitología griega por él, empecé con la mitología griega, de ahí me pasé a la romana, de ahí me pasé a la nórdica. Empecé a meterme en las mitologías exactamente con el mismo orden en el que Rick Riordan iba publicando sus libros. Así que sí, Ah, puede decir que gracias a él es que me hice como súper obses con todo eso. yo te digo que yo nada más leí los de Percy Jackson, yo no leí los de los demás, aunque porque después de leer Percy Jackson iba a leer los de Apolo y no me gustaron, no sé qué pasó, no sé, no me llamó la atención, es como que no me gustó cómo estaba escrito, entonces no sé, no me convenció. Sí, yo los de Apolo aún los tengo a medias. Me quedé en el segundo. Tengo que terminarlos. Algún día los voy a terminar, pero los demás sí ya los leí todos. Y creo que la saga, la primera saga, la de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, siempre las confundo, nunca sé cuáles los dioses y cuáles los héroes. Yo tampoco. Creo que esa es mi favorita, la de los dioses del Olimpo, la primera que salió. La primera. Sí, porque la segunda no es que la odie, porque hay personajes que me gustan un montón, como Leo Valdés y el Y protagonismo que se le Nico. da a Nico, Sí. pero, pero sí, es una saga que es como, Jason, ¿por qué estás ahí? Porque sí, No puede ser. Mira, te digo que a mí me gusta, a mí de todas me gustó más esa. Me gustó más la segunda. Porque la primera es como más infantil, ¿me entiendes? O sea, es sí. como más, sí, es como más para niños. Y él está más niño. En cambio que en las otras está más grande y me gustó más por eso. Y porque salen más personajes y como cambian un libro una cosa, el otro libro la otra. A mí me gustó muchísimo esa. Me gustó más que la primera. Bueno, pues tenemos aquí opiniones bifurcadas, tenemos opiniones diferentes, pero bueno. No, pero también es una muy buena saga, me gustan los personajes y toda la trama de los siete y las profecías y eso es bastante bueno. Yo creo que podemos ir empezando con lo que se va a tratar
este podcast y básicamente lo que queremos hacer es contrastar un poquito de la mitología que se ha involucrado en la literatura juvenil en estos últimos años, o no necesariamente en estos últimos años, sino que a través del tiempo y los que se han hecho más populares, los que tal vez no, pero que han metido esa espinita de la mitología griega, de estos cuentos clásicos, de los mitos que son tan interesantes, así como Percy Jackson lo hizo con nosotras, tal vez estas sagas, estos libros la hicieron con otras personas. Comenzamos con el primer libro, que es Circe, de Madeleine Miller. Este narra, pues básicamente la historia de Circe, todos sus inicios, cómo era su familia, cómo la trataban sus hermanos, todo esto. Es hija del dios del sol y una ninfa. Entonces, a través del libro lo que vamos viendo es simplemente la vida de Circe, cómo ella llegó a la isla, cómo conoció a personajes importantes de la mitología como Dédalo o Ulises, también a Jason. Y pues básicamente es eso. Sí, y su historia es súper interesante, la historia de Circe, no solo la que nos cuenta Madeline Miller, sino en realidad el mito real de la historia, porque hay cosas que imagino que no tenía, que dentro del libro no se cuenten exactamente igual a como el mito popular nos cuenta, pero Puede porque la ser. historia de Circe es súper interesante, porque sí sabíamos que Sí. ella era una hija de un dios y de una Oceanide, que era una ninfa del agua, pero Circe vivió desterrada. Circe vivió desterrada de su familia porque mató a su esposo. Y fue así como llegó a la isla de Ea, ¿verdad? Porque el mito de Circe, Circe básicamente era una bruja, hechicera, maga, como le quieran llamar. Y en lo que básicamente se basaba su mito es que ella vivía en esta isla que se llama la isla de Ea. Y cada barco que naufragaba ahí o que llegaba a sus tierras, ella lo que hacía era cuando veía que los hombres de esos barcos eran desleales o que tenían algún mal, ella los podía hechizar y convertirlos en lo que su verdadera naturaleza era. Es por eso que creo que hay dos mitos que son como los más famosos que tienen que ver con Circe, que el primero, vea, es el de Ulises o Odiseo, que Ujú. básicamente es que cuando él estaba en su viaje, vea, en todo lo que le pasó al pobre en su vida. Y bueno, él iba en su nave con todos sus hombres y básicamente lo que llegaron a la isla, llegaron a las tierras de la isla y se bajaron a investigar qué era, dónde estaban, qué tal era la tierra y bla, 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 lo que usualmente se hacía cuando embarcaban en algún lugar. Y cuando se bajaron todos los hombres, Odiseo se quedó en la nave y había uno de Ujú. ellos que era como de los más cercanos a él que se quedó fuera, solo como vigilando qué estaba pasando. Pero los demás hombres entraron al castillo de Circe, al lugar, al templo, no sé qué, dónde vivía, creo que era un castillo, no un templo. En Y, el libro, según el libro, era una casa. ajá, pues, Pero claro, ajá. todo. Bueno, el lugar en el que Circe vivía, porque no estoy segura de Ajá. qué era. Bueno, Llegaron a ese lugar y básicamente ella los recibió con un banquete inmenso, los recibió como por lo alto, ¿vea? Pero en un momento fue como, cuando terminaron el banquete, cuando terminaron todo, ella dijo, vea, no, ellos no son como buenos hombres, son personas que han hecho mm, cosas malas, no son hombres no son leales quizás, dignos. y los hechizó y les dio un brebaje que los convertía en su verdadera Cerdo. naturaleza. Algunos se convirtieron, dice el mito que algunos se convertían en cerdos, otros en perros, y así, dependía de lo que dependía de la naturaleza de cada uno de ellos. Ujú. Y en ese momento fue que el que se quedó, el hombre que se quedó vigilando qué es lo que pasaba, se dio cuenta de que todos los navegantes se habían convertido en animales y corrió a la nave de regreso a buscar a Odiseo para ver qué hacer, para ver qué solución podían encontrar a eso. Y él se bajó de la nave y llegó a donde Circe y ella lo invitó a cenar y hizo todo lo que hacía siempre. Pero cuando estaba a punto de darle el brebaje para convertirlo en uno de los animales de su casa, del lugar en el que ella estaba, él le virtió algo más al brebaje y no lo pudo convertir en un animal. Y fue en ese momento en el que Circe ya era como, vea, algo raro está pasando aquí, y Odiseo le dijo como, mira, hagamos un trato, vea, yo me quedo
pero vos dejas ir a todos mis hombres, dejas que se vayan y los regresas a su forma normal, haces que dejen de ser animales y yo me voy a quedar contigo un año entero. Y él se quedó varado ahí en la isla un año entero hasta que le dijo a Circe, mira, me quiero ir, necesito volver a encontrarme con mi esposa, necesito regresar a mi casa, regresar a mi reino. Y al final ella lo dejó ir por el amor que le tenía, porque se había enamorado de él. Y así fue como terminó la historia de Circe y Ulises. Pero también hubo otro de los mitos como bastante famosos, que es un poco más corto, pero que fue la vez que se encontró con Jason y los argonautas, en el que ellos básicamente, igual que Odiseo, llegaron a la isla de Ea, bajaron a reconocer, pero para ese momento Jason venía de obtener el vellocino de oro y por ende venía junto a Medea, ¿verdad? Que era la sobrina de Circe. Así que fue a su encuentro, cuando llegaron ahí, Circe reconoció a su sobrina, empezaron a hablar. Jason y los argonautas no se quedaron mucho tiempo en la isla, pero lo que sí hicieron fue llegar ahí y pedirle que purificara a Jason y a Medea por la muerte de Epsirto, fue un hombre que ellos mataron durante toda la historia del Vellocino de Oro. Hermano de la muchacha, de la sobrina de Circe. O sea, sobrino, puedes decirse también. Sí, era el hermano de Medea y pidieron perdón y hicieron que ella los purificara sobre ese asesinato que habían hecho. Y bueno, esa es básicamente la historia de Circe, la historia como del mito que nos cuenta la mitología. Sí, el libro me parece que sí, o sea, te ahorras mucho de estar buscando por internet, sinceramente. El libro te explica muchísimo, muchísimo, por lo menos la diferencia que yo veo entre el mito y el libro. Bueno, también como hay tantas versiones de los mitos, pues pudo haber agarrado, basarse en cualquiera para hacer el libro. Sí. Y una por lo menos es que ella, en teoría, a ella la destierran porque ella convierte a su hermana en un monstruo. Y el papá se entera y la destierra. Entonces, cuando ella llega ya a la isla, por lo menos ella estuvo, según el libro, todo es según el libro. Por cierto, vienen muchísimos spoilers, por si acaso. Como duró tanto tiempo allá, llegó un momento en el que muchos dioses mandaban a sus hijas, o bueno, ninfas, a las ninfas las mandaban para allá, como por, también hacían algo malo y las mandaban para allá. El castigo era mandarlas para allá. Hasta que llegó Ulises. Cuando llegó Ulises, un tiempo después, ella como que no quería, ella tiene un hijo, en realidad tuvo dos hijos con Ulises. Así que el tipo, yo digo que Ulises no estaba como muy molesto por estar ahí con ella, porque si hasta tuvo hijos, pues bueno. Sí, tuvo a Telégono y a Casífone, creo que se llamaban. Fueron los dos Ajá, hijos que tuvo con ella. Sí, yo sí. tampoco creo que ya lo hubiera estado como, uy, no, me voy a quedar en una isla con Sí. una de las mujeres más hermosas que es mitad diosa y mitad ninfa. Sí, sí, o sea, es como bueno. Bueno, ya Sí. me toca irme, hasta Ajá, luego. así como, bueno, vamos a la siguiente aventura, muchas gracias. Ajá, una cosa sí era. Pero bueno, esa es una de las historias de las que les queríamos hablar, pero la siguiente es uno de los clásicos de la literatura juvenil, que por lo menos yo fue de los libros con los que empecé. Creo que fue de las primeras sagas que leí y bueno, es nada más y nada menos que Los Juegos del Hambre por Susan Collins, que bueno, por si no saben de qué se trata, es básicamente una distopía en la que hay muchos jóvenes, muchas personas que viven en Panem, que es una nueva ciudad, un nuevo país, una nueva ciudad, en la que se divide en 12 distritos y cada uno de los distritos tiene una especialidad en la que trabaja y bla, 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 bla. Pero también está el Capitolio, que es básicamente la capital de todo Panem. Y son el único lugar en el que las personas no están como sufriendo por hambre, no están sufriendo por ninguno de los males que todo el resto de distritos sufren. Y una vez al año se celebran unos juegos que se llaman, pues, los Juegos del Hambre, en el que cada distrito tiene que enviar a uno de sus jóvenes entre 12 y 18 años para entrar en una arena y luchar hasta literalmente que quede el último vivo. Y ese último vivo va a ser el campeón de ese año, de esos juegos, y va a ser coronado con riqueza, con fama, con todas las cosas que se pudieran imaginar, y va a tener una vida un poco más fácil que cualquier otra persona dentro de sus distritos.
Y ese libro tiene como protagonista a Katniss Everdeen, que es una chica del Distrito 12, que es el distrito minero, uno de los más pobres de todo Panem, y ella vive en una de las zonas más pobres de todo el Distrito 12. Y por razones de la vida, por cosas que pasan, termina yendo a la arena. Y básicamente eso es de lo que trata el Juego del Hambre, pero es una historia bastante interesante porque hay muchas cosas que se representan aquí y tiene bastantes insinuaciones a la mitología griega y a la mitología en general, porque por lo menos de las que yo recuerdo hay unos personajes que a mí me encantaban, que eran Castor y Pollux, que eran literalmente son los mismos nombres de dos personajes, grandes personajes de la mitología griega y romana. Es cierto, Y es también, cierto. bueno, por lo que lo pusimos en esa lista es porque en muchas ocasiones se ha hecho la comparación entre esta saga y uno de los mitos más famosos de toda la mitología, que es el mito del Minotauro. Y bueno, dejo a Polar para que nos explique un poquito más del mito. Ok, bueno, el laberinto del Minotauro fue construido por Dédalo en la isla de Creta por orden del rey Minos, con la finalidad de encerrar el Minotauro, porque el Minotauro era, ok, el Minotauro es una criatura mitad humano, mitad toro. Él lo único que comía era humanos. Entonces ya llegó un momento en el que no lo pudieron controlar más y Dédalo creó el laberinto. Lo encierran allí. Por cierto, esta historia también se relaciona un poquito con Circe porque el Minotauro es, sí, es sobrino también de Circe porque es hijo de su hermana. Y bueno, esa historia, por cierto, también se narra, o sea, también la tocan en el otro, en el libro de Circe. Un día el rey Minos recibe la noticia de que su hijo fue asesinado en Atenas durante unas Olimpiadas y por él, en venganza, va y ataca Atenas. Como el pueblo de Atenas no tenía cómo defenderse o sí, no tenía cómo defenderse, los agarraron como dijeran aquí muy fuera de base, entonces em, pues se retiraron y entonces él les dijo que tenían que mandar tributos para el Minotauro, porque cada 7 años tenían que darle comida al Minotauro y como lo único que él comía era humanos, entonces él les dijo que tenían que mandar 7 hombres y 7 mujeres para allá a alimentar al Minotauro. Ya luego la segunda vez que sucede esto, que van a mandar a los tributos, el príncipe Teseo, que es el hijo del rey de Atenas, decidió para matar al Minotauro para acabar con esto. Entonces, él al llegar allá, al llegar a Creta, conoce a Ariadna, que vendría siendo la hija del rey Minos, y ellos se enamoran. Entonces, para ayudar, Ariadna le pidió ayuda a Dédalos y Dédalos le indicó a Teseo dónde iba a encontrar el Minotauro. También le dio un ovillo de hilo para que así no pudiera perderse en el laberinto. Entonces, al entrar al laberinto, consigue al Minotauro, mata al Minotauro y logra salir gracias al hilo. Luego de esto, tanto él, toda su gente y Ariadna, y la hermana de Ariadna también, se van de, se van de Creta para Atenas. En el viaje resulta que este cuento me gustó ¿cómo se llama? Este giro de la trama, porque no lo sabía. Resulta que cuando ellos se van, hay una tormenta y tienen que embarcar en una isla. Entonces, cuando están en la isla, Ariadna se pierde y todos los demás se van porque dijeron, no, pues no vamos a esperar por ti, chao. Y se fueron. Entonces, resulta que Ariadna despierta en la mitad del bosque y ve a Dionisio y Dionisio le pareció súper hermoso y tal, y él a ella, y se casan y ella se hace inmortal.
Esta historia no me la vi venir porque no la sabía, de verdad. Buenos plot twists de la mitología. Como siempre tienen que tener un cambio, un giro de la trama. Ok, y luego de esto, luego de que ellos escapan, em, el rey Minos se entera de lo que hizo Dédalo y lo encierra en el laberinto. Entonces, de allí, Dédalo es cuando fabrica las alas de cera para que él y su hijo se fueran del laberinto. Y bueno, ya sabemos qué pasó. Si se saben la leyenda de, el mito, perdón, el mito de Ícaro, pues de las alas de fuego, pues ya sabemos qué pasa. El siguiente libro es Rojo y Oro de Iria Parente y Selene Pascual, el cual narra la historia de Orión, que está cansado de ser un esclavo de Hera desde que su madre, la diosa del caos, fue condenada por su ambición. Hera le ha tratado siempre más como a un criado que como el dios que es, y quiere que esto acabe. Asteria está cansada de luchar desde que el pueblo de las Amazonas fue arrasado hace años. Ella y sus hermanas viven esclavizadas y obligadas a servir al emperador de Hélada como gladiadoras y quiere que esto acabe. Entonces, básicamente es la historia de Orión y la historia de Asteria, que es una amazona. En algún momento se encuentran y surgió una historia entre ellos dos. Muy buena. Ok. Vamos a hablar sobre el mito de las Amazonas. Las Amazonas era un pueblo de solo mujeres descendientes de Ares, que es el dios de la guerra, y de la ninfa Armonía. Ellas tenían como líder una reina, su líder era una reina y, y no estaban permitidos hombres. Los hombres solo eran permitidos o sea, para que fueran sus esclavos, básicamente. Ellas, para tener hijos, ellas solamente tenían hijos con extranjeros y solo conservaban a las niñas. Si nacían varones, se dice que los mutilaban, los dejaban ciegos eh, o cojos o simplemente los mataban. Adoraban a la diosa Artemisa y tenían por decreto que a todas las mujeres, o sea, a todas, se les quitaba el seno derecho para que así se les hiciera más fácil usar el arco y la lanza. Qué denso, esa parte del mito no me la sabía. Sí, yo Qué tampoco. intenso. Ay, bueno, los griegos, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de ellos? Sí. Sí, y realmente yo no estaba muy familiarizada con todo el mito y la historia de las Amazonas, más allá de lo que oí en Percy Jackson, ¿verdad? Y que son las que manejan Amazon, según Percy Jackson. Sí. Así que fue toda como una aventura volver a leer sobre ellas, informarme sobre lo que hacían realmente y todo eso, ¿verdad? Y Mm, una de las cosas, una de las historias destacadas, aunque hay miles de historias sobre ellas, porque eran un pueblo entero y habían muchos héroes pasaron por donde ellas estaban, muchas historias sobre ellas. Pero una de las más famosas es la historia de Heracles o Hércules en romano, ¿vea? Como todo el mundo está acostumbrado a escuchar. Pero esta es la historia de Heracles que mientras estaba cumpliendo uno de los trabajos, de los 12 trabajos que le había puesto bueno, que le había puesto Euristeo a través de las órdenes de Hera, porque Hera se estaba vengando por la infidelidad de Zeus y toda la historia cosa rara. en la que Hera demostraba sus celos, vea, de diosa del matrimonio con su amado esposo Zeus. Y Heracles terminó metido en eso y terminó haciendo 12 trabajos para ella. Y justo el noveno de los trabajos era robar el cinturón de Hipólita, que era en ese entonces la reina de las Amazonas. Y ese fue un trabajo que fue idea de la hija de Euristeo, porque ella decía, no, ese cinturón está genial, yo necesito tenerlo. Y entonces Euristeo dijo, bueno, digámosle a Hércules, o sea, lo tengo bajo mi servidumbre y quién mejor para encontrar y traerme ese cinturón que él. Y fue en ese momento en el que Heracles emprendió su viaje y fue hasta donde se encontraba en las Amazonas. Hay varias versiones
de ese mito. Hay varias versiones de lo que en realidad sucedió. Unos dicen que simplemente mató a Hipólita, otros dicen que Hipólita se lo entregó por las buenas, y hay miles de versiones. Pero una de las que a mí me hacen más sentido es que Hipólita en ese momento estaban como en lo mejor, ¿vea? De entrenar a las amazonas, me imagino, y eso. Y llegó un rumor de que Heracles iba a llegar a donde estaba ella y que andaba buscando el cinturón. Y fue en ese momento en el que Hipólita dijo, no, vea, yo no quiero tener problemas, yo estoy bien aquí con las doncellas, yo sé que ese cinturón fue el regalo de Ares, porque el cinturón de las Amazonas, de la reina Amazona, había sido un regalo directo de Hades para Hipólita. Y ella dijo, no, voy a entregarle el cinturón, así que, bueno, eso. Pero fue en ese momento en el que Hera hizo su aparición ancestral de nuevo y dijo, no, yo no quiero que sea tan fácil, así que se disfrazó de una amazona y empezó a propagar el rumor entre todas las guerreras de que Heracles había raptado a la reina. Y entonces fue ese momento en el que todas vinieron y dijeron, no, vea, mi reina no le puede pasar nada, y empezaron a atacar la nave, empezaron una guerra con Heracles y sus hombres. Y entonces fue cuando Heracles pensó que todo lo que Hipólita había dicho de que le iba a dar el cinturón era Era un mentira. completo engaño, que era todo mentira, y empezó a combatir con todas las amazonas, combatió con Hipólita hasta que la mató, le quitó el cinturón y se lo llevó para entregárselo a la hija de Euristeo. Y básicamente ese es el mito que corre sobre Heracles y uno de los más famosos de las amazonas. Y esto nos lleva a otra historia, ya que estamos hablando de uno de los héroes más grandes de la mitología. Vamos a pasar a hablar de otro de los héroes más grandes de la mitología. Y vamos a regresar a la autora que hablamos al principio, que es Madeline Miller, que su primera novela famosa que hizo fue La canción de Aquiles, que realmente la acabo de leer, la leí hace como 3 días y todavía estoy procesándola, todavía ¿Qué tal? ¿Qué estoy, tal? todavía estoy aceptándola porque qué buena historia. Ya había leído muchas veces la historia de Patroclo y Aquiles, ya sabía todos los rumores que corren Ajá. sobre la relación de ellos dos, porque que Patroclo era más que allá de que solo no sé si era lacayo, porque creo que no era lacayo, sino que era su compañero de armas, que era más allá que eso, y todo lo que se Sí. decía sobre ellos. Pero qué buena manera la de Madeline Miller de narrarla. O sea, realmente me metí en la historia y me pareció interesante el hecho de que la novela está narrada desde el punto de vista de Patroclo, porque cualquiera Mm, diría, sería mejor que lo narre Aquiles, él es al final de que ahí es el al cabo, héroe. él es el protagonista de la historia, es la Claro. historia de Aquiles, pero la narra Patroclo, que era un don nadie, era un joven príncipe que fue exiliado, que mató a alguien sin querer, que ni siquiera quería hacerlo, y terminó exiliado en Fitia, que es el pueblo del que Aquiles era príncipe. Y básicamente la historia nos narra esto. La historia de la canción de Aquiles narra desde el momento en el que Patroclo fue desterrado por su papá, desde un poco antes, desde bastante antes, desde que muchos reyes y príncipes estaban cortejando a Helena, a la Helena de Troya, a la Helena que causó todo ese desorden. Eh, Desde ese momento narra la historia hasta, bueno, pues el final, que si ya han leído o han escuchado algo sobre la historia de Aquiles, saben que él murió en la guerra de Troya, igual que Patroclo, y murió precisamente vengando la muerte de este. Así que básicamente narra eso, narra todo el en medio. Y créanme cuando les digo que aunque hayan leído mil y una veces la historia de Patroclo y Aquiles como yo, igual van a disfrutar de la novela, porque aunque te sepas la historia de revés a cabeza, la forma en la que está narrada realmente te atrapa. Y fue eso básicamente lo que Madeline hizo, hacer un retelling en toda regla de la historia de Aquiles. Y bueno, por si no saben, Aquiles fue hijo de Tetis, que era una diosa, una ninfa de por ahí, y Peleo, que era el rey de Fitia. Pero había algo peculiar en esta diosa, porque al final del cabo era una diosa menor, pero era una de las más hermosas, y literalmente todos los dioses estaban peleándose por ella, todos querían tener un hijo con ella, pero al final se dieron cuenta de que había una profecía, y la profecía que rodeaba a Tetis decía
el hijo que ella engendrara iba a ser muchísimo más poderoso que su padre. Y todos sabemos lo mal que se llevan los dioses con eso de que sus hijos le ganen, ¿verdad? Porque vemos la historia de Ujú, Cronos, en la que Zeus literalmente lo partió en pedazos a su papá. O mm. hay muchas otras historias sobre sobre patricidio en la Es lo más en la normal. mitología griega. Hay muchísimas. Y entonces los dioses dijeron no, yo no quiero correr ese riesgo de tener un hijo con ella. Así que al final le engañaron y terminó quedando embarazada de un mortal que era Peleo, el rey de Fitia, que fue el padre de Aquiles. Y el mito dice que ella estaba preocupada por cuidar a su hijo, porque todo le fuera bien a él y todo. Así que decidió tomarlo y bañarlo en las aguas del río Estigia para poder hacerlo inmortal, para que pudiera ir con ella al Olimpo o a las cuevas marinas de las Náyades o lo que sea. Pero fue en ese momento en el que cuando ella lo estaba sumergiendo en el río Estigia, que es un río del inframundo, que logró sumergirlo, pero no lo hizo totalmente inmortal, no lo hizo totalmente invencible, porque del talón, que era de donde lo estaba sujetando, no quedó completamente sumergido y fue lo que lo ató a ser mortal. Ajá, vamos con la historia de Patroclo, que era hijo de Meneceo. Por cierto, era uno de los héroes que había acompañado a Jason a hallar el vellocinio de oro. Él estaba, por supuesto, Patroclo estaba destinado a heredar el trono, pero siendo un niño, como ya lo dijiste antes, mató a su amigo y para evitar una venganza de parte de la familia del niño, pues decidieron mandarlo, exiliarlo a Fitia, que es donde vive Aquiles. Patroclo es acogido por el rey Peleo y lo educa al igual que Aquiles. Entonces ellos crecieron, ellos prácticamente crecieron juntos. Eh, ya que cuando a Aquiles lo envían a entrenar con Quirón, Patroclo también va y lo enseñan le enseñan medicina, le enseñan a pelear y todo esto. Luego, pues, ocurre todo lo que es el conflicto de la guerra de Troya y tal. Entonces, hay un momento, luego de 10 años en el que están en la guerra de Troya, eh, Aquiles tiene una discusión con, con Agamenón y él decide retirar sus tropas. Entonces, si sin la ayuda de Aquiles y sin las tropas y sin sus tropas, pues no iban a lograr ganar la guerra. Entonces, Patroclo decide ir a la guerra o sea, vestido con el escudo y con el traje de Aquiles para que así los troyanos pensaran que era Aquiles y huyeran. Bueno, todo salió bien hasta que se dan cuenta, él se consigue directamente con Héctor en algún punto de la guerra, de toda la pelea, él se consigue con Héctor y Héctor se da cuenta que no es Aquiles y lo mata. Luego de esto, Aquiles se entera de la muerte de Patroclo y está muy triste y molesto y va entonces al campo de batalla, pues mata a todo el mundo porque es Aquiles, por supuesto, y busca a Héctor. Lo consigue, lo mata y Dura lo amarra a su carro, sí, lo amarra a su carro y lo arrastra por 9 días, sí, prácticamente duró 9 días arrastrando el cuerpo de ese ciudadano por todos lados. Una locura de verdad. Luego, días después, Aquiles muere en manos de Paris, que vendría siendo el hermano menor de Héctor. ¿Y cómo muere? Clavándole una flecha en el talón. Por eso es lo del talón de Aquiles. Estas fueron todas las historias que decidimos colocar para este primer capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante el tema. Nos disculpan nuestras
palabras repetitivas, nuestras muletillas, como les dicen, Ay, sí, perdón. porque estamos comenzando, entonces, bueno, un poquito de paciencia, por favor. Entonces, como ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro blog, que es el teorema de los libros.blogspot.com, nuestro Instagram, que es el teorema de los libros, y nuestra cuenta de Twitter, que vendría siendo el teorema de los L. Sí, además también recuerden que pueden escuchar este podcast y los episodios que se vienen de la mano de todas las demás administradoras de la cuenta y pueden escucharlo a través de Spotify, de Anchor, de Evox, Google Podcast y en todos los lados nos van a encontrar como el teorema de los libros. Así que muchas gracias de verdad de todo corazón por escucharnos aquí divagar y hablar sobre la mitología griega en la literatura juvenil y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Chao.